Buenos días amigos, bienvenidos a La Noticia al Día en La Noticia Perú, el canal digital del diario La Noticia. Yo soy Carlos Rivero y los invito a que nos acompañen en una entrevista con el expresidente del Tribunal Constitucional, el doctor Ernesto Álvarez. Doctor Álvarez, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? A ver, doctor, en el país en las últimas semanas se ha abierto un debate a raíz de la operación a la que se habría sometido a la presidenta Dina Boluarte el año pasado. Y se hablaba de un vacío de poder y se ha abierto incluso una reunión de firmas para una moción de vacancia. ¿Usted considera que en este caso hubo una infracción constitucional? Mm, Dos cosas. Una cosa es la infracción constitucional y otra cosa diferente es la causal de vacancia por incapacidad moral permanente. El primero, la infracción constitucional, constituye el ejercicio del acto de transgredir un mandato expreso de la Constitución. Por ejemplo, no convocar a elecciones en el momento adecuado. Por ejemplo, impedir que se reúna el Congreso de la República. Traicionar a la patria. Esos tres causales están contenidas en el artículo 117 de la Constitución. Artículo que blinda al presidente de la República porque solo considera 4 o 5 causales para hacerle una acusación constitucional y sacarlo del cargo. ¿Cuál es la otra ventana de emergencia que tiene la Constitución? La vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. Y es allí donde reúnen firmas para la moción. Pero ¿cuál sería la causal? En este caso es el haberse practicado la rinoplastía, que implica una intervención quirúrgica menor, porque es anestesia local con sedación, lo que implica una intervención aproximadamente de 1 hora y 2 o 3 horas de recuperación en una cama clínica. Ahora bien, esto equivale básicamente a una siesta larga o o al periodo de sueño nocturno. Y nadie piensa de que la presidenta deba pedir autorización o avisar al presidente del Congreso cada vez que se acuesta o cada vez que toma una siesta larga. Recordemos a Toledo, cuando se iba por una semana, por 15 días a Punta Sal, sin avisar a nadie, y era el presidente del Consejo de Ministros el que gobernaba en la práctica, y nadie hacía cuestión de Estado por ese motivo. Yo creo que hay una exageración con todo lo que involucra a Dina Boluarte, al igual que el Rolex o los 2 Rolex que le regaló el famoso gobernador regional de Ayacucho. Son temas que pueden lindar con un despropósito, con una negligencia, una falta de comunicación, pero que constituyen una causal de vacancia, como las 2 empresas que recibieron dinero de PPK o los enjuagues, los negociados del presidente regional de Moquegua en su momento, o el golpe de Estado de Castillo y las coimas del local de Saraceta en Breña. Digamos, son, comparado con esas situaciones, lo de Dina Boluarte pues es una cosa trivial, una cosa infantil, una cosa que incluso podría provocar risa, por la falta de comunicación precisamente. Claro, aquí lo primero que se mencionó en el Congreso era la frase vacío de poder, ¿no? Que por un momento el país no tuvo presidenta. ¿Usted considera que esto es una exageración? Sin embargo, Bueno, hay sectores que señalan que de todas maneras debe haber avisado al Congreso como si se tratara de que se fuera al extranjero, ¿no? no es así. El avisar y solicitar autorización para ir al extranjero es un mandato constitucional. Por ejemplo, si no lo hiciere o si visita una ciudad no contemplada en la autorización expresa del Congreso, allí sí cometería una infracción constitucional. Pero en ninguna parte de la Constitución se señala de que deba pedir permiso cada vez que va a tener 3 o 4 horas de sueño.
o de sueño profundo. Ujú. Evidentemente, el Tribunal Constitucional ha habilitado recientemente la posibilidad de ejercer el despacho presidencial mediante teletrabajo, ya sea en el extranjero, cuando viaja a Dina Boluarte, o ya sea con su laptop en su cama, mientras duró la recuperación de la operación en sí. O sea, despierta, lúcida, pero con su parche en la nariz y con su laptop, ¿no? En, en un escritorio o en la cama. O sea, eso no puede ser ni causal de vacancia ni infracción constitucional. Ahora, el problema de fondo es que esos sectores de izquierda, de alguna parte de la izquierda, de centro izquierda, lo que quieren es adelantar las elecciones. Y lo que quieren es que caiga Dina Boluarte y que asuma el presidente del Congreso, teniendo que convocar necesariamente a elecciones antes de abril o mayo del 2025, porque ahora ya viene el cálculo. Si Dina Boluarte cayese, fuese vacada antes de abril o mayo, no habría convocado elecciones y por tanto habría un nuevo Congreso por un año y Claro. un nuevo presidente. Esa izquierda lo que quiere es otro Sagasti, es otro Vizcarra, otro presidente temporal. Y el Perú lo que menos necesita es inestabilidad. O sea, no es que Dina Boluarte lo esté haciendo bien. El problema es de que generar inestabilidad, cambiar de gobierno, cambiar de Congreso, cuando el próximo año ya empieza la campaña presidencial para el 2026, sería una locura. Claro. Ahora, doctor, recordemos que cuando asume Dina Boluarte, tras el fallido golpe, autogolpe de Pedro Castillo, eh, ella convoca elecciones, ¿no? Ella pide un adelanto de elecciones. Sin embargo, en el Congreso no lo aceptaron. El proyecto no avanzó. Ahora, ¿cómo se puede explicar de que este sector, eh, desde el Congreso también, pida la vacancia para unas nuevas elecciones, ¿no? Digamos que hay un contrasentido ahí, ¿no? Exactamente, ahí el problema son, como siempre, intereses políticos de grupos. Hay un grupo al que le vendría muy bien las elecciones ahora mismo. Hay otro grupo que desea tener más tiempo, terminar la reforma política, desmontar el aparato que hizo Vizcarra, ¿no es cierto? Que ya se ha hecho desde la reelección parlamentaria, y una serie de modificaciones que tienen que ser ratificadas en segunda legislatura, en el verano, o sea, en marzo. Por ejemplo, el hecho de que presida el Jurado Nacional de Elecciones no necesariamente el juez supremo designado por la sala plena de la Corte Suprema, sino que entre ellos elijan el presidente, como es en el Tribunal Constitucional. El problema de elegir presidente al juez supremo que designa la sala plena, por ejemplo, es de que normalmente se digita y la tendencia predominante en la Corte Suprema digita y ese decide cómo se van a realizar las elecciones, que ya hemos visto no es un detalle sin importancia. O sea, hay una serie de reformas constitucionales que tienen que ser ratificadas en segunda votación en marzo. Por eso es de que es la Claro. desesperación de vacar a Dina Boluarte. Claro, digamos que el, el- el centro o el objetivo no es Boluarte, son esos Así es, proyectos que no se deberían, para ellos, no deberían aprobarse en una segunda votación. exactamente. Ahí hay un tema de trasfondo y la gente común dice, bueno, Dina Boluarte lo está haciendo bien o mal. Lo está haciendo mal porque es la vicepresidenta de Castillo. ¿Qué más esperábamos? Si la mitad del Perú no votó por ella, precisamente porque era la opción de extrema izquierda, era la plancha de extrema izquierda. Lo que ahora sucede es de que todos queremos que se concreten
la reforma constitucional y la reforma política en marzo, y en abril o mayo Dina Boluarte esté convocando a elecciones generales, y lo que el gobierno debe hacer es tratar de evitar la menor cantidad de errores posible y tratar por lo menos, seguridad ciudadana. Claro, Nada más se le puede pedir. por lo menos, ¿no? Por lo Por lo menos menos. que se dedique a seguridad ciudadana. Claro. Doctor, en la primera parte de la entrevista usted mencionaba estas causales para presentar una moción de vacancia y se habla siempre de incapacidad moral. Esta frase incapacidad moral es bastante ambigua, ¿cierto? Cierto, pero es bueno que sea ambigua, porque en el momento de que se detalle con mayor precisión, vamos a terminar cayendo posiblemente en un, en una atadura que podría ser perjudicial. La causal de incapacidad moral es una ventana de emergencia que tiene el Congreso para poder desprenderse, sacar del cargo a un presidente de la República con notoria y evidente indignidad para seguir desempeñando el cargo. Era el ejemplo, y yo lo daba, me acuerdo, en la época de Pedro Pablo Kuczynski, es el ejemplo del presidente de la República al cual se le encuentra un video con audio recibiendo un maletín lleno de dólares de un narcotraficante. Allí ya no hay nada que explicar, Claro, no hay debido proceso que cumplir, no se puede iniciar un proceso de infracción constitucional porque el presidente de la República podría presionar, podría desaparecer pruebas, podría utilizar el poder que tiene para impedir que se apruebe la acusación constitucional. Entonces, por eso es de que hay una puerta, una ventana de emergencia, que es la que el Perú ha usado. claro, Y, pero antes la ha usado con evidente causal. O sea, lo de Vizcarra, hoy en día, con más de 5 o 6 delatores, colaboradores eficaces de su propio entorno personal que señalan inconducta por parte suya, las dos empresas de Pedro Pablo Kuczynski que han merecido un proceso judicial que está pendiente, eh, hablan de que es necesaria esta causal de vacancia, pero hay que usarla con prudencia, moderación en hechos graves, singularmente graves, no por cualquier cosa o por conveniencia de ciertos grupos. claro. Doctor, hablamos de que las elecciones están, en la campaña para las elecciones de 2026 están ya a mediados de año, de 2025 se inicia. Eh, en la actualidad en el partidor hay unos 36 partidos inscritos, 25, un poco más por inscribirse, están en ese proceso. Estamos hablando de que más o menos unos 60 y hasta 70 partidos van a participar de estas elecciones. ¿Cómo augura usted este proceso electoral con 70 partidos en carrera? Bueno, va a ser muy desordenado. Eh, Se presume que tiene que haber alianzas electorales por el mismo hecho de que habiendo dos vacantes para la segunda vuelta, solo dos vacantes, implica de que quienes no se unan a partidos afines están destinados a desaparecer. No solamente, y a no colocar a ningún parlamentario. Recordemos de que ahora es necesario el 5% de los votos válidos Ujú. y sacar parlamentarios en más de 2 distritos electorales para poder colocar a un congresista, tener una bancada, intentar tener una bancada. Por tanto, lo lógico es de que los partidos se unan en torno a figuras que vayan destacando en las encuestas en estos meses. El, eh, el PPC, por ejemplo, con Avanza País, Renovación, han señalado ya su disposición de formar un frente. Sí, Al igual también en la izquierda, se presume que se van a formar frentes. Y ante estas uniones, se va a hacer obvio y necesario por parte de partidos más pequeños
o agrupaciones más pequeñas, también sumarse. Por eso es de que se ha aprobado el dictamen en la Comisión de Constitución, un predictamen, por el cual, en el caso de alianzas, solo se debe sumar el 1% de votos válidos. O sea, el costo de una alianza va a ser de 1%, 1%. sin que signifique nada el hecho de que se sumen 2, 3, 4, 5 agrupaciones en esa misma alianza. Entonces, pensemos en que las cosas se van a ir solucionando de a pocos. El problema va a ser la ficha electoral, o sea, la boleta electoral, el voto en sí, el papel. Pues Porque claro. fíjense, solo en el Senado, solo para el Senado, van a haber dos tipos de decisión. Una, la que corresponde, por ejemplo, en Lima, la que corresponde para 3 o 4 senadores, con voto preferencial además, y otro para el que corresponde el Distrito Nacional Único. O sea, el Senado va a tener en Lima 2 votos, uno de ellos con voto preferencial, más el voto para presidente, más el voto para la Cámara de Diputados, más el voto para el Parlamento andino. Claro, ahí viene un trabajo, si bien de los partidos, también hay un trabajo de las mismas autoridades electorales de informar, ¿no? Porque el proceso va a ser bastante complejo y muchas personas no van a saber de repente por quién van a ir a votar. De repente solamente piensan votar por un presidente, pero se van a encontrar con una cartilla inmensa, entiendo yo, eh, en la que van a tener que elegir. Hay Va a haber que una, generar esta cultura electoral y no esperar a hacerlo a inicios del 2026. Deberían empezar el próximo 2025. va a ser una sábana inmensa el voto y se presume de que va a haber muchísimos errores, no solamente para el elector, sino en especial para los miembros de mesa, que van a tener muy difícil llenar el acta, porque va a ser muy complicada. Y ya sabemos de que los personeros de los partidos que presumiblemente no van a tener votos en esas mesas, en esos colegios, en esas regiones, van a impugnar por cualquier detalle, por sumar mal, por equivocarse en las cifras, van a impugnar las mesas, las actas en esos colegios. Por tanto, se va a perder la decisión ciudadana de manera masiva. Van a haber muchas mesas impugnadas y anuladas. Claro. Doctor, para terminar, y usted mencionaba al PPC. Sí, Hay partidos que van a estar en carrera, los partidos tradicionales. Vuelve el APRA no estuvo en las anteriores elecciones. No sabemos cómo quedará Acción Popular después de ser golpeado por el caso de los niños. Es importante que los partidos tradicionales vuelvan a tomar o a tener protagonismo en nuestra escena electoral. es fundamental porque los partidos tradicionales, con todos los efectos que exhibieron en forma histórica, constituyen el compromiso permanente de levantar, de exhibir, de ofertar al elector una doctrina. Y detrás de esa doctrina, un programa. Y ese programa es el mismo, con algunas modificaciones por la parte de la tecnología, de los cambios económicos, etcétera, pero es el mismo porque está basado en principios. Al otro extremo tenemos las candidaturas personales marqueteras establecidas en torno a promesas incoherentes. O sea, se fija en una de las encuestas, ¿qué quieren? Seguridad ciudadana, ya. Entonces yo quiero aplicar el plan Bukele, pero no se sabe cómo aplicarlo, no se tiene bancada parlamentaria para respaldarlo. Entonces son promesas incoherentes. Lo que el Perú necesita hoy en día es una gran alianza donde predominen los principios y los programas serios y no nuevamente aventureros, piratas, cazafortunas. Ojalá pues que exista esta cultura electoral para no tropezar otra vez, ¿no? Y no estar quejándonos
durante 5 años, como suele ocurrir. Doctor, queremos agradecerle la entrevista. Muchísimas gracias a usted. Muy buenos días. Que tenga buen día. Muchas gracias. Bien, amigos, estuvo con nosotros Ernesto Álvarez. Él es ex presidente del Tribunal Constitucional, con quien hemos hablado primero sobre el debate que se ha abierto a raíz de la operación de la presidenta Dina Boluarte, y también hemos hablado un poco del panorama electoral. Hay que ir preparándonos con seriedad para esto. Yo los invito a seguir en el canal, que venimos con más entrevistas. Los tiempos cambian, la verdad no.